Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos. Espero que estén todos bien. Esta es la primera clase que estamos grabando después del receso. Con algunos cursos ya nos encontramos una vez, con otros todavía no nos juntamos. Espero que todos estén un poco descansados ya de la primera mitad del año. Ya hemos estudiado unas cuantas cosas en lo que va de la asignatura y ahora vamos a continuar un poco con lo que sería la síntesis de funciones de excitación, pero en este caso seguiremos ya no con las funciones no disipativas, sino ahora lo haremos para concluir con este tema con las funciones disipativas, que son aquellas funciones que están basadas con dos tipos de elemento también, como las no disipativas, pero en este caso con los elementos restantes, con resistores e inductores y resistores y capacitores. Ciertamente, ¿sí?, para los fines que estudiamos en nuestra asignatura, estos van a ser preferibles a estos, ¿no? Es decir, no quiere decir que no vamos a estudiar los RL, simplemente los vamos a revisar como una consecuencia de estudiar los RC, y eso lo van a ver enseguida. También un cambio en la modalidad que vamos a usar ahora, aprovechando todo lo que ya estudiamos para la síntesis de funciones de excitación no disipativas, es que ya conocemos los métodos canónicos. Por lo tanto, vamos a empezar a plantear la síntesis aprovechando que ya conocemos a Foster y a Cauer, ¿sí? Es decir, los métodos de Foster y Cauer los vamos a poner en práctica ahora directamente, no los vamos a volver a explicar porque justamente son métodos y exactamente conservan exactamente los mismos procedimientos. Por tanto, vamos a ir sin más preámbulos a las características de cómo debería ser una imitancia, una función f de s, ¿sí? Como nosotros ya lo sabemos, va a estar compuesta en su forma más genérica como un cociente de polinomios en función de la variable s. Esto es lo que es el planteo más general que venimos haciendo hasta ahora. Y también sabemos por Foster que este cociente de polinomios lo podemos pensar como una expansión en fracciones simples. Y cuando hablamos de una expansión en fracciones simples, sabemos que vamos a tener a un residuo que podría ser el K0, que va a ser el responsable del residuo en el polo de continua, de S igual a 0, ¿sí? Lo solemos llamar de continua. Sabemos que también va a haber un residuo en infinito, esto va a ser una sumatoria, un residuo en infinito. En el caso de las funciones de excitación no disipativas, este término lógicamente, como podían estar presentes solamente capacitores, inductores, lo acompañamos de una S, ¿sí? Porque justamente tendría que corresponderse con un comportamiento, si estamos pensando en una impedancia, de un término capacitivo, estaríamos pensando en un inductor en este caso, pero este no es el caso de este tipo de funciones de excitación, dado que justamente o va a haber inductores o capacitores, pero acompañados siempre de resistores. Por lo tanto, no podrías, si ya elegimos un casero de esta forma, no podríamos nunca pensar en un término K infinito de la forma como acabamos de mostrarlo. Tendría que ser simplemente un término K infinito de esta forma, ¿sí? Como una constante, ¿sí? No podría ser nunca un inductor, no podría representar nunca un inductor porque no podríamos mezclar R, L, C. Tendríamos simplemente que poner o RL o RC. No podemos mezclar los tres todavía, al menos con este tipo de funciones de excitación que estamos estudiando ahora. Y ciertamente, como ya lo habíamos hecho para Foster, para el caso de las no disipativas, iba a estar acompañado por una sumatoria, ¿sí? Fíjense que ahora de alguna manera estamos estudiando solamente continua e infinito, ¿sí? Los extremos de un eje. Todavía no dijimos nada de dónde se van a encontrar las singularidades. Hasta ahora veníamos estudiando siempre las singularidades sobre el eje J omega, porque justamente se trataba de funciones de excitación no disipativas. Ahora esto va a cambiar para este tipo de función de excitación, y todas las singularidades, ¿sí? Todas las singularidades estarán sobre el eje sigma, ¿sí? Siempre sobre el eje sigma, y el sigma negativo, lógicamente, para que cumplamos con la condición de función real positiva, ¿sí? Sobre el eje
menos sigma para ser absolutamente correctos. Por lo tanto, si todas las singularidades reales, es decir, todas las singularidades finitas van a estar, o los polos, mejor dicho, los polos van a estar sobre el eje menos sigma, ciertamente estos denominadores van a tener que tener una forma de S más sigma sub i, si yo voy a recorrer todas las los iésimos polos, ¿sí? Por lo tanto, lo que voy a tener acá arriba, podríamos pensar, es decir, esto no es nada trivial lo que vamos a tener acá arriba. Si nosotros vamos a asegurar que el numerador tenga una forma que justamente esto cumpla con lo que vamos a llamar, así como nosotros en las no disipativas hablamos de tanques LC y solíamos llamar un tanque LC a un circuito resonador, ¿sí? A un tanque resonador, a esto también lo vamos a llamar, en la jerga lo definimos como un tanque RC, ¿sí? Un tanque RC. Y un tanque RC, básicamente, lo que tenemos que asegurar acá arriba es que justamente, por lo general siempre hablábamos de un residuo que iba a estar, un residuo K sub i, que iba a acompañar a cada uno de estos polos, pero tenemos que asegurar que justamente este tanque RC o este tanque RL, ¿sí? Eventualmente si estamos hablando de otro tipo de función de excitación, cumpla justamente con las restricciones de la impedancia o la admitancia. Bueno, cosas de la cotidianidad, tuve que parar el video porque se prendía a fuego la relación entre mis dos hijos, así que les pido disculpas, continuamos ahora con la explicación. Entonces estábamos con los tanques, que dijimos que podían ser RL o RLC. En este caso, bueno, empezamos a hablar de una función imitancia, que no dijimos nada, es decir, una impedancia, una admitancia, pero empezamos a esbozar una posible forma. Y vamos a ver esta forma con qué se puede condecir, ¿sí? Es decir, esta forma, lógicamente, como nosotros ya sabemos, es una forma de Foster, ¿sí? Por la expansión en fracciones simples. Entonces, vamos a ver esto. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es a la imitancia, ¿sí? De alguna forma restringirla, es decir, va a ser una impedancia y una admitancia. Si les parece, vamos a empezar a pensar en términos de impedancia, que eso a veces les resulta más fácil, qué sé yo. Por lo tanto, si esto fuese una impedancia y tenemos que pensar en una asociación de esta forma, ya está claro por Foster que esto va a ser una asociación serie de, en este caso tenemos una impedancia que tiene que tener esta forma, por lo tanto estamos pensando en un capacitor, ¿sí? De valor 1 sobre K sub 0, correcto. Luego, asociado en serie, vamos a tener un resistor de valor K infinito, ¿sí? Y por otro lado, vamos a continuar todo este desarrollo si tenemos, en este caso, por esta restricción que acabamos de poner acá, si tenemos resistor y capacitor, no podemos seguir con otra cosa que no sean tanques RC. Por lo tanto, lo que vamos a tener a continuación de acá van a ser tanques, ¿sí? De resistores y capacitores. Y cuando decimos tanques que resuenan, en este caso, bueno, es un poco más extraño pensar en una resonancia porque no es la resonancia usual a la que estamos habituados con los tanques LC, donde nosotros en alguna determinada pulsación nosotros poníamos una sinusoidal del valor con una pulsación tal como la que dictamina la resonancia del tanque, ¿sí? Es decir, por una pulsación 1 sobre raíz de LC, y ese tanque obviamente, por lo que dice la teoría, es que queda resonando siempre, ¿sí? Queda en una oscilación sostenida todo el tiempo, y eventualmente presentará una impedancia infinita o una admitancia nula, ¿sí? Pero ciertamente es muy sencillo pensar en una oscilación mantenida una vez que nosotros la excitamos con una tensión sinusoidal. Ahora, este tipo de tanques, RC o RL, tenemos que pensar en que ya no lo vamos a excitar, dado que justamente no se encuentran las singularidades sobre el J omega, sino que se encuentran sobre el menos sigma. Entonces, como se encuentran sobre el menos sigma, ya las tenemos que excitar con una señal amortiguada, ¿sí? Que no solamente tenga una componente de la pulsación angular, sino que tenga una componente
de esa pulsación, de una pulsación sigma sub i, como es en este caso, es decir, como es en el caso de sigma sub i, una pulsación de sigma sub i, pero aparte, por la forma que tiene, ya no va a ser más una senoidal, sino que va a ser una senoidal amortiguada, ¿sí? Recuerden que justamente para que nosotros excitemos un tanque de esta naturaleza, tenemos que hacerlo con una señal que coincida, ¿sí? Que cancele el efecto de este polo que vamos a tener sobre el menos sigma. Entonces tenemos que hacer de alguna forma poner un 0 ahí. Para poner un 0, lógicamente lo que tenemos, la transformada de Laplace de eso es justamente una senoidal amortiguada. Entonces, si nosotros excitamos a este circuito con una senoidal amortiguada, ciertamente resonará, ¿sí? Presentará un fenómeno de resonancia de la misma forma que un tanque LC o un tanque RL. Obviamente eso es en la más absoluta, en el más absoluto formalismo matemático, porque lograr ese decrecimiento exponencial ciertamente es irrealizable. Muy bien. Seguido esto, ¿sí? Vamos a poner tantos tanques como nosotros querramos hasta llegar al enésimo tanque, ¿sí? Justamente vamos a tener n tanques, ¿sí? El enésimo tanque va a ser también un tanque RC y eso concluirá la función de excitación que nosotros estemos sintetizando. ¿Ok? Entonces, de esta forma tenemos planteado el circuito. Ahora la pregunta que yo me hago es, estos dos elementos circuitales no cabe duda que se corresponden con los dos primeros términos. Ahora, la pregunta que yo me hago es, este otro tanque, ¿qué relación tiene justamente con este otro término? Bueno, vamos a verlo. Como ya lo habíamos hecho antes, un circuito, un tanque de esta forma, RC, vamos a ver justamente si respeta su naturaleza. Entonces, acá sub i lo podemos pensar como 1 sobre S sobre K sub i más sigma sub i sobre K sub i, ¿correcto? Esto es lo mismo a pensar que tenemos una asociación, ¿sí? De admitancias, ¿sí? Como las que vemos acá, donde justamente el primer elemento va a ser una susceptancia capacitiva de valor 1 sobre K sub i, y el segundo elemento, el resistivo, el término que no va acompañado de ese, tiene un valor de sigma sub i sobre K sub i. Y en este caso ciertamente podemos ver justamente que esto resuena para esa frecuencia, por la frecuencia sigma sub i. Muy bien. Por lo tanto, verificamos que tiene la forma que nosotros queremos. Ahora la pregunta que yo me hago es, ¿y qué pasaría justamente? ¿Qué pasaría? Esto, por supuesto, que admite su circuito dual por la otra forma de Foster, ¿sí? Que lo podemos pensar acá, ya que estamos, ¿sí? Podemos pensar que si esto hubiera sido, si f de s hubiera sido una z de s, tendríamos esa z de s. Pero si f de s hubiera sido una i de s, ¿sí? Tenemos el circuito dual, ¿sí? Y el circuito dual va a estar dado por ¿qué cosa? Por una admitancia inductiva, también de valor 1 sobre K sub 0, una admitancia que podría ser una admitancia de valor K infinito, o lo que es lo mismo, un resistor de 1 sobre K infinito, ¿sí? Y luego tantas ramas asociadas en serie, iba a ser un capacitor justo, tantas ramas asociadas, me quedo medio corto acá, vamos a ver si lo puedo dibujar un poquito mejor, tantas ramas asociadas en serie por inductor y resistor. El inductor, lógicamente también, porque va a tener la misma forma matemática que esto, el inductor de valor 1 sobre 1 sobre K sub i, y el resistor de valor C, bueno, en este caso no, el resistor no, la admitancia de valor, perdón, no, digo bien, esto debería ser, todo es una admitancia, por tanto esto es una suma de impedancias. Entonces, una impedancia de valor 1 sobre K sub i, una inductancia, esto se corresponde con un valor de reactancia inductiva, y esto se
corresponde con un valor de resistencia, ¿sí? De sigma sub i sobre k sub i, ¿sí? Y acá lógicamente también todas las ramas, hasta la enésima rama, que concluye con la misma disposición. Sigma sub n sobre k sub n. Y 1 sobre k sub n. Bueno, muy bien, entonces podemos pensar a estas dos representaciones de la imitancia, ¿sí? Como las dos alternativas duales a tanto a una impedancia, ¿sí? A una impedancia basada en lo que serían RC o a una admitancia compuesta por resistores e inductores. Fíjense que son exactamente la misma forma matemática. Bueno, entonces ahora a partir de esta podríamos pensar la alternativa, ¿sí? Dado que justamente cumplimos con una impedancia RC y con una admitancia RL, ¿sí? Vamos a pensar ahora cómo sería la impedancia RL y la admitancia RC, ¿sí? Ciertamente recuerden siempre que nos va a interesar obviamente la ZRC, sin embargo la IRL viene como añadido a esto. Entonces vamos a pensar ahora la ZRL, ya que empezamos por pensar la ZRC, vamos a pensar cómo sería la ZRL. La ZRL tendría que ser inductor, y esto concluiría la síntesis de una eventual función imitancia ZRL. Entonces esta ZRL, que sería la que veríamos acá, tendría que tener la siguiente forma, ¿sí? Ya podemos saltear la parte de pensar en una imitancia de una forma muy general, que va a ser o una ZRL o una IRC, ¿sí? Del mismo modo, pero lo que ciertamente podemos ver es que esto tendría que tener un valor, esto va a estar conformado por un valor que va a ser un S por un polo en el infinito, ¿sí? Como no puede ser de otra forma, esto va a ser el residuo, el inductor este va a ser el residuo de la función ZRL o IRC en infinito, más, si esto es en infinito, necesariamente esta va a tener que ser nuestra R0, es decir, nuestra constante de ajuste de alguna forma de la función, porque esa R0 pues, muy posiblemente pueda o no estar. Y luego tanques, ¿sí? Ahora la pregunta que yo me hago es, si justamente ya pusimos una forma que tenía que ver con K sub i sobre S más sigma sub i para los iésimos tanques de los n, ¿sí? Lo que está claro, ¿sí? O al menos ya podemos empezar a advertir, es que si ponemos la misma forma matemática que pusimos arriba, y esto no va a funcionar, porque justamente arriba vamos a tener la misma forma, ¿sí? Es decir, traslademos acá la forma y veamos que esto no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque si ponemos esa forma, es decir, vamos a copiarla acá arriba, si ponemos K sub i sobre S más sigma sub i, lo que es igual a pensar en 1 sobre S sobre K sub i más sigma sub i sobre K sub i, vemos que justamente esto no se condice con un tanque RL. ¿Por qué? Porque lo que tenemos acá, si todo esto es una ZRL, si todo esto tiene que ser una ZRL, lógicamente lo que tengo acá, si todo esto es una impedancia, esto es una suma de admitancias, y esto es una admitancia, una reactancia de carácter capacitivo. Lo que necesitaría sí o sí es cancelar este efecto, ¿sí? Cancelar este efecto, y eso lo puedo hacer, ¿sí? En tanto y en cuanto acá se me vaya esta S y me quede un 1, ¿sí? Vamos a tratar de, lo dejamos acá y vamos a pensar qué tendría que pasar para que todo esto se convierta en una susceptancia de carácter inductivo. Bueno, lo que tengo que hacer ciertamente es dos cosas que puedo hacer. Todo esto dividirlo por S, ¿sí? Si yo divido estos dos miembros por S, ¿sí? Divido estos dos miembros por S, en este caso me va a quedar 1 sobre K sub 0, ¿sí? Y en este otro caso me va a quedar
sigma sub i sobre S sobre K sub i. Y al hacer esto, ¿sí? Estamos de acuerdo que justamente esas van a ser dos admitancias del carácter deseado. ¿Por qué? Porque este término que voy a tener acá va a ser justamente el responsable del carácter reactivo del tanque. En ese caso, la conclusión es que ciertamente lo que tengo que hacer para que eso suceda es agregar una S más acá arriba. Fíjense, si yo agrego una S más acá arriba, logro el efecto deseado, es decir, tener un término más por el cual terminé dividiendo. Es como que en lugar de tener S sub K i tengo esto, ¿no? Es lo que dije en palabras, es esto, es agregar una S más en este numerador, ¿sí? En este numerador. Y de esa forma sí logro el efecto buscado, porque acá logro la cancelación que habíamos dicho y tenemos 1 sobre K sub i, y en este caso tengo 1 sobre S K sub i sobre sigma sub i. De esta forma queda correctamente, es decir que esta que tenemos acá es la forma que vamos a necesitar para los tanques. Lo hice un poquito de forma deductiva, planteando el absurdo de la otra forma, ¿sí? La otra forma no cierra para que se comporte como una impedancia RL, por lo tanto es una buena forma que tienen ustedes para no acordársela de memoria, ¿no? Para deducirla, recordar cómo debería ser un tanque RL y a partir de la forma de un tanque RL ver que justamente conduce a algo que no tiene sentido. Por tanto, esto, para que no se lo olviden nunca, un poco les muestro yo esa técnica que tienen para deducirla. Muy bien, entonces, viendo este nuevo aditamento, que justamente ese aditamento es para que tenga sentido y se condiga con el comportamiento de una ZRL o un IRC, terminamos la forma en que tendría que tener, la forma Foster que tendría que tener nuestra ZRL. Entonces, vamos a ver qué valores tienen estos elementos. Entonces dijimos que el resistor va a tener valor 1 sobre K sub i y el inductor va a tener valor K sub i sobre sigma sub i. Correcto. Luego, esto va a ser lo mismo, va a ser el enésimo elemento y va a ser K sub n sobre sigma sub n, y esto va a ser 1 sobre, lo escribo rápido se me desaparece, K sub n. Muy bien. De la misma forma que planteé la ZRL, puedo plantear la IRC, que es la que más me va a interesar a mí, ¿no? Entonces, la IRC, que es la que sí nos va a interesar a nosotros, la voy a hacer un poquito más amplia en esta representación para que no tenga que andar haciendo malabares con el lapicito, que ya bastante me cuesta dibujar, va a ser justamente un capacitor del mismo valor, K sub 0, K infinito, perdón, un resistor de admitancia. Bueno, acá le puse R0, pero me voy a corregir para que no va a ser macanas acá cuando escriba. Esto es K sub 0, ¿sí? K sub 0, vamos a llamarlo. En este caso, este resistor coincide con K sub 0, pero en este caso, lógicamente, dado que K sub 0 es una admitancia, este resistor es 1 sobre K sub 0, ¿sí? Luego, el resto de los elementos son similares, porque acá voy a tener ramas donde voy a tener capacitor, resistor, ¿sí? El capacitor va a ser del mismo valor que el tanque allá, es decir, de K sub i sobre sigma sub i. Fíjense, K sub i sobre sigma sub i. Y en este caso el resistor va a ser de 1 sobre K sub i. Todas las ramas que fueran necesarias, ¿no? Hasta llegar a este último capacitor. Sobre K sub n, K sub n sobre sigma sub n. Cuando una raya hacia la derecha me anula el trazo, lo cual, discúlpenme, pero me resulta un tanto incómodo. Entonces, muy bien, entonces de alguna forma, con lo que ya conocíamos de Foster, pude armar los 4 circuitos, ¿sí? Los 2 circuitos y sus 2 duales. En definitiva, los que a nosotros nos van a interesar son los IRC y los ZRC, ¿sí? Pero fíjense que los ZRL y los IRL vinieron un poco como por añadidura. Entonces, alguna observación que ya empezamos a derivar. Las singularidades siempre van a estar sobre el menos sigma.
Eso es clarísimo, siempre sobre el menos sigma. Los circuitos van a ser exactamente esos. Las funciones imitancia, es decir, los polinomios PDS y QS ya no tienen más la restricción de ser parte par sobre parte impar, ya van a poder ser cualquier otra cosa, respetando que sean FRPs. Y ahora, si les parece, vamos a ir a ya los circuitos que a nosotros nos interesa, por ejemplo a los ZRC. ¿Sí? En los ZRC vamos a tratar de hacer algún análisis de sus características más salientes. Entonces vamos a trasladar propiedades de los ZRC. Vamos a hacer algunas observaciones que pueden llegar a ser interesantes. Entonces, algunas propiedades que podemos comenzar a deducir de estos circuitos. Vamos a ver justamente cómo es el comportamiento de la impedancia, ¿sí? ZRC en 0 respecto de la impedancia ZRC en infinito, ¿sí? Permítanme esa anotación. Entonces, fíjense, la ZRC en 0 implica que justamente todos los elementos de naturaleza reactiva, ¿sí? Dominen la impedancia, es decir, esta reactancia va a dominar, ¿sí? Esta reactancia va a tender a un valor muy grande en desmedro de todo lo que sigue. Por lo tanto, podemos decir que este polo va a dominar, el polo de ese capacitor. Es decir, que en 0, ¿sí? Para ZRC 0, puedo tener un polo, en el caso que esté presente el capacitor S, puedo tener un polo, o eventualmente si este capacitor no se encuentra, lo que voy a obtener es una sumatoria de un montón de resistores. ¿Por qué? Porque todos estos tanques, estos capacitores van a presentar una impedancia altísima. Es decir, que la única parte de esta impedancia de este tanque resultante va a ser el resistor, cada resistor de cada tanque. Es decir, que voy a tener una sumatoria de K infinito, esta R sub I, que va a ser sigma sub I sobre K sub I, y sigma sub N sobre K sub N. Es decir, que en definitiva, acá voy a tener una sumatoria de resistores, ¿sí? Voy a tener una sumatoria de resistores y permítanme ponerlo con ese símbolo. Mientras que para infinito, del ZRC, ¿qué va a tener? Para infinito lo que vamos a tener es esta reactancia va a ser muy baja, ¿sí? Para ese teniendo infinito, de la misma forma que todas las otras reactancias capacitivas de cada tanque. Es decir, que cada uno de estos tanques va a tener una impedancia muy baja. Es decir, las impedancias de los tanques no van a jugar en el resultado de ZRC infinito. Es decir, que en el caso de que esté este elemento, el elemento K infinito, puedo tener o K infinito o, en el caso de que no esté, un 0. ¿Sí? Fíjense, en continuo voy a tener o un polo o una sumatoria de R's. Una R que incluye a K infinito. ¿Sí? K infinito es parte de esas R, de todas las R. Mientras que en infinito voy a tener solo a K infinito en el caso de que esté, y en el caso de que no esté, la ausencia de todo, es decir, 0 de impedancia. Es decir, una cosa que podemos decir muy claramente a partir de la observación de este circuito es que la Z en 0 siempre va a ser mayor o, en el caso extremo, igual. En el caso extremo y en el caso trivial de que sea un cable nada más nuestra ZRC, es decir, no haya ningún elemento. Pero podemos decir, si quieren, estrictamente mayor en 0 que en infinito. Eso es una primera observación. Otra observación que vamos a ver, no la vamos a demostrar, bueno, podemos esbozar una demostración, dado que justamente habíamos visto que FDS, ¿sí? Habíamos visto, para el caso de J omega, habíamos demostrado la alternancia de singularidades, la habíamos demostrado, ¿se acuerdan? Calculando la derivada, ¿sí? La derivada de f de omega, de f de omega, o de x de omega, mejor dicho, de la reactancia. Bueno, en realidad hablar del módulo y de la parte imaginaria es lo mismo porque era no disipativa. Pero de la f de omega
respecto a omega, cuando calculamos esa derivada, vimos que justamente era una derivada estrictamente creciente y por lo tanto, como era una función estrictamente creciente, la derivada de la función reactancia, necesariamente lo que nos íbamos a encontrar era la alternancia de las singularidades. Bueno, acá también se puede demostrar lo mismo. Fíjense lo siguiente. Lo que podemos ver cuando hacemos la derivada de f respecto a sigma, luego de reemplazar s por j omega sigma, ¿sí? Y ver que justamente como estamos sobre el eje sigma, para omega 0 derivamos respecto a sigma y lo mismo. Si reemplazamos s por sigma. Por lo tanto, si diferenciamos respecto de sigma, lo que podemos ver es que justamente vamos a tener K0 reemplazando S por sigma, lo que nos queda es justamente menos K0 sobre sigma, perdón, al cuadrado, más 0 más la derivada de cada uno de estos tanques, ¿sí? La derivada de cada uno de estos tanques va a ser la misma sumatoria en i para cada derivada y vamos a tener un denominador que ya vemos que es positivo, perdón, sigma, me sigo confundiendo, sigma más sigma sub i al cuadrado, el denominador al cuadrado, y en el numerador vamos a tener el numerador derivado que da 0, ¿sí? Menos, ¿sí? K sub i, ¿sí? El numerador sin derivar por la derivada del segundo que da 1, ¿sí? La derivada de este término da 1, nos queda solamente la derivada de sigma. Por lo tanto, menos K sub i sobre esto. Entonces, si esto es positivo y esto es negativo, y el numerador es negativo, todos estos términos van a dar negativo. Entonces, de esto sabemos que la derivada de f de sigma respecto a sigma es menor, estrictamente menor a 0. ¿Sí? Y si es estrictamente menor a 0, lo que podemos decir es que va a haber alternancia también. De la misma forma, podemos decir que va a haber alternancia de singularidades. Que haya alternancia de singularidades, recuerden que obligaba, dado que justamente hay una función que es estrictamente decreciente, a que justamente tengamos, si justamente en infinito podemos tener un 0, vamos a tener, estoy leyendo acá, ¿no? Estoy viendo que en infinito estoy arrancando desde menos sigma, ¿sí? Menos sigma hacia 0. Por lo tanto, si en menos sigma tenemos podemos tener un 0, por lo que veo acá, en el caso más extremo, lo siguiente va a ser un polo y así alternando hasta llegar a 0, donde voy a tener o un polo, y la novedad de acá es que podemos tener también una constante. También en infinito podemos tener una constante. ¿Qué pinta tiene eso? Bueno, la pinta que va a tener eso, si justamente hacemos un esquemita, un pseudo esquema, recuerden que estos son los esquemas que sirven para imaginarse cómo serían estas funciones, ¿sí? Recuerden que eso no tiene, esto vendría a ser el j omega, esto vendría a ser el menos sigma para hablar de semiplano izquierdo, y nosotros lo que habíamos dicho es que vamos a tener alternancia. Supónganse que tenemos, como dijimos hasta ahora, que empezamos con un 0 en infinito, si quieren, o vamos a empezar por la novedad, para no poner un 0 en infinito, pongamos un valor de un valor finito, que puede ser k infinito. Como ya habíamos dicho, en infinito vamos a tener un valor menor, ¿sí? Es decir, podemos poner una asíntota en k infinito y estamos seguros de que vamos a tener un valor menor que el valor que vayamos a tener en 0. ¿Por qué? Porque en 0 tenemos que tener k infinito más otros resistores. Entonces acá me quedó medio cortito, ¿sí? Pero lo puedo cortar acá, vamos a poner acá el j omega, ¿sí? O sea, hacemos el salto de página, lo usamos a nuestro favor, y acá podemos decir que vamos a tener la sumatoria de todas las r, incluido el k infinito. Por lo tanto, por eso este valor es mayor a este y cumplimos con esta propiedad que acabamos de ver, que la z en 0, ¿sí? Es mayor. Entonces, como la pendiente es negativa, eso implica que nuestra siguiente singularidad solamente puede ser un 0. ¿Por qué solamente puede ser un 0? Porque esta pendiente tiene que ir bajando. Y esto lo voy a hacer de otro color, para que no empaste tanto. Entonces, acá estamos con la asíntota, bajamos a un 0 y seguimos bajando. ¿Hasta cuándo? Y hasta que aparezca otra singularidad. Y acá empezamos con la alternancia. Polo, 0,
polo si quieren. ¿Y qué va a pasar acá? Vamos a ver. Vamos a seguir con esto, con este dibujito, ¿sí? Seguimos metiendo singularidades tantas como nosotros querramos. Acá venimos es decir, llegamos a la singularidad, nos fuimos a menos infinito, atravesamos el polo, volvemos por más infinito, pasamos por el cero, volvemos a atravesar un polo, volvemos para acá, y si volviéramos para acá, fíjense lo que va a pasar. Así como nosotros en cero solo podemos tener o un polo o una sumatoria de R's, ¿sí? Necesariamente acá tenemos que volver y justamente la singularidad más cercana al polo, a sigma igual a cero, para cumplir con todas estas restricciones, va a tener que ser un polo, ¿sí? La singularidad más cercana va a tener que ser un polo. ¿Para qué? Para cumplir con estas condiciones, ¿sí? Para que eventualmente tengamos siempre una derivada estrictamente decreciente, es decir, podríamos llevar este esquema, voy a dibujarlo un poquito más abajo, es decir, como siempre decimos, ¿qué pasaría si no estuviera, si tuviéramos el polo en cero, como habíamos observado acá? ¿Qué pasaría si tuviéramos el polo en cero? Y bueno, lo que tendríamos sería el mismo esquemita que veníamos dibujando hasta ahora, y lo que advertimos es que vamos a tener un polo acá, y en este polo, necesariamente en este polo, vamos a tener que partir desde este extremo negativo. ¿Por qué? Porque justamente la pendiente de esta función de sigma tiene que ser siempre estrictamente negativa. En el caso de que no tengamos el polo y tengamos que no esté el polo, es decir, que no esté el comportamiento del capacitor en continua, vamos a tener una sumatoria de resistores, ¿sí? Y la primera singularidad en ese caso va a ser un cero, pero no va a ser la singularidad más cercana al origen un cero. Fíjense que no estamos rompiendo esa observación que hicimos antes, porque justamente tengo un polo en continuo. Lo mismo para alta frecuencia. ¿Qué pasaría si tuviera el otro comportamiento acá? Bueno, el otro comportamiento posible que podemos tener es decir, para S tendiendo a menos sigma, es decir, para cuando nos acercamos a menos infinito en sigma, lo que vamos a tener acá es, como ya tuvimos antes un comportamiento resistivo, bueno, ahora vamos a poner un comportamiento, solamente el otro comportamiento posible, que es la ausencia de ese resistor K infinito. La ausencia de ese resistor K infinito implicará que vamos a tener un cero asintótico, donde también vamos a llegar a este cero. ¿Y cómo vamos a llegar? No podemos llegar de esta forma, porque si llegáramos de esa forma estaríamos incumpliendo la monotoneidad de la pendiente, ¿sí? Entonces necesariamente vamos a llegar de esta forma, independientemente de todo lo que haya acá en el medio, todas las singularidades que haya, ¿sí? Seguramente la singularidad más cercana a infinito en este caso necesariamente va a tener que ser un polo, ¿sí? Para cumplir con la alternancia y para que justamente entremos así a infinito. Bueno, son algunos casos que ayudan a pensar y a entender justamente el comportamiento y la naturaleza de estas funciones ZRC. ¿Ok? Bueno, continuemos adelante un poquito más allá de esto que acabamos de ver de la pendiente y de cómo deberían ser los esquemas. Recuerden que ahora los esquemas cambiaron. Yo los hago hacia la izquierda para diferenciarlos de los que podemos hacer hacia la derecha con los J omega. Cada uno los puede hacer como quieran. Si ustedes quieren invertir este gráfico, háganlo con el cuidado que justamente cuando invierten el gráfico, invierten las pendientes, ¿sí? Así que, ojito, háganlo bajo su propia responsabilidad y después de haber reflexionado un poco al respecto. ¿Entienden? Si yo espejo este gráfico en cero, es decir, estoy cambiando de semiplano, va a parecer como que estoy poniendo singularidades en el semiplano izquierdo, en el semiplano derecho. Eso, cada uno a su gusto. A mí me gusta hacerlo así. Muy bien. Entonces hablamos de alternancia de signos. ¿Qué otra cosa nos queda por hablar? Nos queda hablar de qué valores van a tener los residuos. Ya vimos que los residuos están asociados, ya lo vimos en el tema anterior, que los residuos están asociados a los valores de los componentes. Por lo tanto, los residuos necesariamente, en este caso también, ¿sí? Tendrán que tener, ¿sí? Los residuos tendrán valores positivos, ¿sí? Positivos, ¿sí? Todos los residuos en este caso, porque todos los residuos están asociados a valores de componentes, ¿sí? Muy bien. Dicho esto, y hablando ya de casi todas las propiedades de las ZRC, creo que no me queda ninguna, voy a repasar a ver si no me olvido de ninguna.
Creo que esto ya lo dijimos, ya dijimos todo. Muy bien, muy bien. Bueno, como características ya repasamos todas. Después volveremos sobre alguna de ellas para presentar el método de Cauer. Hasta ahora no dijimos nada de Cauer, pero lo vamos a hacer pronto en otro video seguramente. Vamos a hablar ahora de propiedades, ¿sí? Propiedades IRC, o lo que es lo mismo de las ZRL, como ya vimos, ¿sí? De las ZRL. Recuerden que nos interesan las IRC, pero justamente tuvimos que hablar de las ZRL para eso. Acá, como hablamos de las ZRC, vamos a llevarnos nuevamente. Seguramente les va a resultar más fácil pensar, como ya hicimos el razonamiento con las ZRC, les va a resultar más fácil pensarlo en las ZRL, pero bueno, hagamos un poquito el esfuerzo y vamos a llevarnos el de las IRC para hacer el razonamiento, ¿sí? En términos de admitancia cambian un poco las cuestiones. No, mejor no, me arrepiento. Vamos a llevarnos el de las ZRL para hacer el razonamiento. Es análogo el de las IRC, lo que pasa que a veces es más lindo verlo así. Como ya elegí la ZRC, voy a tener que hablar de las ZRL. Entonces vamos a pegar por acá las ZRL, lo ponemos acá a un costadito. Y nuevamente, empecemos por la primera observación. La primera observación tenía que ver con los valores que puede tomar la ZRL. Cuando hablemos de ZRL también hablamos de las IRC, pero como ya empezamos, insisto con esto, ¿sí? Como ya hablamos de las ZRC para justamente poder comparar esta expresión con cuestiones, con magnitudes, con variables físicas de la misma naturaleza, vamos a seguir hablando de impedancias, ¿sí? Para que se entienda el contraste. Obviamente, cuando hablemos de admitancias van a cambiar las relaciones. Vamos a hablar lógicamente de relaciones de mayor y menor, por lo tanto, ahora lo van a ver. Y vamos a hacer un comentario al respecto. Entonces, vamos al lapicito. Muy bien. Entonces, vamos a dibujar un poco más. Vamos a ver cómo van a ser. Vamos a ver, primera propiedad que nos va a interesar es hacer un análisis cuantitativo, ¿sí? Cualitativo de cómo va a ser la ZRL en 0 respecto de la ZRL en infinito, ¿sí? Entonces vamos a hacer el mismo análisis que hicimos antes. ¿Qué podemos encontrarnos en la ZRL en 0? ¿Qué podemos encontrarnos con la ZRL en infinito? ¿Sí? Entonces, si hablamos en continua, ¿sí? Vemos que cada uno de los inductores va a tener una reactancia inductiva bajísima. Por lo tanto, para los fines de este análisis van a ser como cortocircuitos. Entonces voy a tener cortocircuito y todos los tanques CRL van a ser cortocircuitos. Por lo tanto, ZRL voy a poder tener o casero o nada. ¿Sí? ¿Sí? El mismo comportamiento que teníamos antes en infinito. Casero o nada. ¿Sí? Luego, en infinito pasa todo lo contrario. Todos los inductores van a ser circuitos abiertos para este análisis, es decir, una reactancia inductiva altísima, y por lo tanto lo que voy a tener es o la sumatoria de todas las R, ¿sí? O la sumatoria de todas las R's, de este circuito, lo llamamos así, o en el caso de que tengamos K infinito, vamos a tener un polo, ¿sí? Producto de K infinito, ¿sí? Entonces, lo que podemos ver claramente es que para estos casos el comportamiento en infinito es más grande de la función que el comportamiento en continuo, ¿sí? Si el valor de la función es mucho más grande en infinito, ¿sí? A diferencia de lo que habíamos observado antes, ¿sí? Lo cual es de esperarse. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente si revertimos la naturaleza y pensamos de la IRC en 0 y de la IRC en infinito, estamos hablando exactamente de lo mismo. Es decir, tenemos una mayor admitancia, o lo que es lo mismo y lo que es esperable, tenemos una menor impedancia, ¿sí? Pero justamente cuando cambiamos la naturaleza del I y nos vamos al
ZRC, es decir, si queremos ver la impedancia de este circuito, del circuito dual del ZRL, es decir, de este circuito, ¿sí? Lo que vamos a ver es que justamente la ZRC de este circuito justamente tiene el carácter contrario, lógicamente, ¿no? Es decir, la Z de infinito va a ser menor a la Z de continuo. Muy bien. Eso para que justamente entiendan por qué seguimos por el ZRL, que tal vez es un poco más natural de hacer la comparación para ver cómo justamente se invierten los comportamientos en los extremos de banda. Muy bien. Entonces, sigamos por el ZRL, analizando el ZRL. Entonces, si dijimos esto, también tendremos que probar la alternancia. La alternancia la podemos probar de la misma forma, con la misma técnica que usamos para justamente con la misma técnica que usamos analizando la derivada de la ZRL de sigma respecto a sigma, podemos ver que en este caso podemos probar que esto va a ser como la anterior era. La anterior dijimos que era menor a 0, vamos a ver que esta es mayor a 0, ¿sí? Mayor a 0. Y como es mayor a 0, también tenemos alternancia. Tenemos alternancia, pero lo que tenemos que entender es que esa función ahora es estrictamente creciente. Estrictamente creciente. Y como es estrictamente creciente, justamente lo que vamos a observar es que esos gráficos van a tener otro ordenamiento, que ahora lo vamos a analizar. Y lo tercero que vimos en las anteriores es que justamente los residuos tendrán valores positivos. Vamos a pensar esto un poco, ¿sí? Vamos a pensar esto un poquito. En este caso vamos a adelantar que los residuos van a tener valor negativo. Y vamos a pensar qué significa que los residuos tengan valores negativos. Que los residuos tengan valores negativos, ¿sí? Que los residuos tengan valores negativos tiene implicancia, es decir, tendrán valores negativos, es decir, esto cambia absolutamente lo que uno está acostumbrado a ver, y van a ver que cuáles residuos van a poder tener valores negativos, ¿sí? Y vamos a ver si entendemos por qué, ¿sí? Recordemos cómo era la expresión de una ZRL, ¿sí? La expresión de una ZRL, como podemos ver acá, va a ser justamente S por K infinito, ¿sí? Más K0, ¿sí? Más un tanque, una sumatoria de tanques, de n tanques, que tenía que ver justamente con S por K sub i sobre S más sigma sub i. Y fíjense que cuando nosotros pensamos en esta ZRL que viene de un cociente de polinomios PDS sobre UDS, ¿sí? Lo que estamos diciendo es que si nosotros quisiéramos expandir en fracciones simples este cociente de polinomios, nosotros, si solamente aplicamos el método de fracciones simples, nosotros lo vamos a llevar seguramente a algo que tenga esta forma, S por K infinito, correcto, esto de la misma manera. Vamos a poder agregarle un valor con una constante, porque la constante esa justamente no afecta a la expansión en fracciones simples, de hecho ni contempla la presencia de una constante el método de fracciones simples, pero para que nuestra impedancia físicamente tenga sentido nosotros la tenemos que incorporar. Y por otro lado, recuerden que justamente si hay polos en sigma sub i, al método de fracciones simples le da exactamente lo mismo. Por lo tanto, lo que vamos a encontrarnos acá es que las n singularidades en cada sigma sub i, ¿sí? Vamos a ponerle j para diferenciarlo, para que entendamos que no es lo mismo, van a estar acompañados de un k sub j sobre S más sigma sub j. Y entiendan que justamente cuando hablamos de residuos nos referimos a este K sub j y no a este K sub i. Es decir, son diferentes. Y estos K sub j son justamente los que van a ser negativos. Y por esta razón es que justamente podemos hablar de que los residuos tendrán valores negativos.
¿Esto quiere decir que los elementos van a ser negativos? De ninguna manera, porque que este residuo sea negativo no implica que este otro residuo, que es el que realmente hace el K sub i, yo lo señalo con el dedo pensando que ustedes me ven y no me están viendo en el videito, es decir, que el K sub j sea negativo no tiene ninguna incidencia sobre el K sub i. ¿Okay? Son dos números diferentes. Es decir, el K sub i va a ser un número positivo porque no puede ser de otra forma, porque si no sería realizable, no sería FRP, esta ZRL. Y el K sub j perfectamente puede ser negativo porque no está hablando de algo que tenga que ver con la ZRL. De hecho, justamente no tiene absolutamente nada que ver con la ZRL ese K sub j. De hecho, el hecho de que sea negativo ese elemento indica que justamente no va a poder ser un capacitor nunca el que realice un tanque como puede ser solamente en una impedancia de esa forma. Ustedes ya vieron que esta forma tiene forma de tanque RC. Es decir, el hecho de que dé un residuo negativo lo que te está diciendo es que nunca una impedancia que sea inductiva va a poder ser hecha con capacitores. ¿Se entiende? Bueno, por ahí va un poco el concepto de por qué adquiere ese valor de residuo un valor negativo. Por supuesto que estos sí están directamente asociados a un valor de un componente y esos van a seguir dando números positivos, ¿sí? En tanto en cuanto sea FRP y sea realizable, la ZRL, ¿no? Muy bien, eso es importante tenerlo en cuenta. Otra cosa importante a tener en cuenta es que justamente para el análisis de este tipo de funciones, ya lo vamos a ver cuando hagamos algún ejemplito en los siguientes videos,